Mire, el asunto es que el arroz se cocinó el fin de semana y usted y yo no fuimos invitados. ¿Por qué se cocinó este arroz? Y le voy a decir, hoy tratamos de hablar con la ministra de Economía, doña Victoria Hernández, es la vocera designada, pero no, tenía reunión, así que al mejor estilo de Daniel, no pudo atendernos. El ministro de Agricultura y presidente ejecutivo de CNP delegaron la vocería a la ministra de doña Victoria Hernández. Es más, tómeme ahí la sillita vacía. Ahí está. El otro tema, planificación, doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, tampoco quiso referirse, alegando que era un tema del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Además, debo decir, quien puso este tema sobre la discusión pública fue la misma ministra de Planificación, que lo dijo no solamente en un foro, sino que también se lo dijo al periódico La Nación. Y en Conarroz asegura que estaban en disposición de debatir hoy en la noche, siempre y cuando fuera una entrevista con ellos únicamente y no con otros sectores. Y únicamente no quieren hacer el debate porque dicen que eso más bien enreda, que enredamos, confundimos a la audiencia. Cuando usted tiene que debatir, usted trae argumentos aquí firmes. ¿Quién está con nosotros? Por supuesto, quien puso la llaga en esta herida, pero ahí le muestro yo a usted la silla vacía. Ahí está la silla vacía de toda la gente que invitamos, pero que nadie pudo venir. Porque en este país resulta que cuando usted quiere debatir, la gente no tiene argumentos. Entonces, como aquí somos un espacio de noticias, que no somos sí, o le decimos sí a todo mundo, sino que traemos argumentos para debatir, entonces no se nos hizo la noche del debate. Pero sí se nos hizo que estuviera don Eli Feinsack, economista, a quien le damos las buenas noches. Don Eli, para ponerlo en forma y en términos sencillos, ¿cuánto estamos pagando de sobreprecio en el arroz a partir de todas estas regulaciones y además de la no capacidad del Ejecutivo de proponer una liberalización como la hemos discutido ya por décadas? ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Douglas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia de Multimedios. Y yo también tengo aquí atrás la sillita vacía, que gracias a mi esposa por ponerla por ahí, para los que se negaron a debatir hoy. Ciertamente el consumidor costarricense está pagando un sobreprecio significativo en el arroz. Hay algunas estimaciones de que si solo se libera el precio del arroz sin cambiar el resto del esquema de regulación del arroz, con solo liberarlo podría disminuir el precio en alrededor de un 10%. Pero tenemos que entender, Douglas, que el problema va mucho más allá de la regulación del precio. Es que en materia de arroz tenemos el tema de que el precio es regulado. De hecho, es el único bien de consumo cuyo precio está regulado por el gobierno y está regulado por un ente político, no por un ente técnico como es el Ministerio de Economía. Pero además de tener esa regulación de precios, existe un esquema que para mí es inmoral, que es el que le permite a los arroceros declarar desabasto. Cuando su producción no da abasto para satisfacer al mercado nacional, ellos le proponen al MEIC declarar desabasto, y eso les permite a ellos, a los propios industriales del arroz, importar arroz de otros países, no pagar el arancel, que es un impuesto a la importación, y venderlo al público como que si hubieran pagado ese arancel. Claro. Ese arancel en este momento está en un 35%. Hace unos días el MEIC había hecho un movimiento para bajarlo al 27%. En el acuerdo espurio de ayer domingo acordaron volver a subirlo al 35%. Y entonces ahí usted tiene un margen extra de ganancia que tienen ellos de un 35%, que, como le digo, está incorporado en el precio regulado del arroz, pero el industrial, cuando importa arroz, no lo paga, pero vende el arroz al público como que si lo hubiera pagado. Y entonces al final tenemos una situación en la que hay una industria en la que hay, si no me equivoco, 19 industriales. De hecho son lo que se llaman productores verticalmente integrados. Producen arroz, o sea, en la parte agrícola, tienen la parte de industrialización del arroz, sí, y también la parte de comercialización del arroz, ¿verdad? Entonces, son productores integrados. Hay 19 de ellos en el país. Hay aproximadamente 550 o 600 productores de arroz en el país.
la mayoría de los cuales son pequeños, y estos pequeños productores están sujetos a una situación en la que solo le pueden vender a estos industriales del arroz con un esquema de precios que es bastante desventajoso para el pequeño productor, pero si disminuyen la cantidad que tienen sembrada, los industriales no les vuelven a comprar. Ahora, a los sí, adelante, Eli, perdón. Termine la idea para preguntarte algo puntual. Iba a agregar una cosa, a los industriales les conviene tener a este montón de pequeños agricultores que no tienen la tecnología que estamos viendo aquí en pantalla, no tienen estas cosechadoras y no tienen todo este equipo sofisticado, ¿verdad? Porque usualmente son fincas relativamente pequeñas que producen con mucha menor productividad. Les conviene tenerlos porque en el modelo de fijación del precio se utilizan los costos promedio. Entre más productores ineficientes tenga usted, más alto es ese costo promedio. Y entonces la industria integrada, la que produce arroz, lo industrializa y lo comercializa, que usualmente tiene la maquinaria más de avanzada, que tiene la mejor tecnología, o sea, que produce con mucha eficiencia, tiene un margen adicional por el efecto de la ineficiencia de esos pequeños productores. Y entonces los pequeños productores quedan en la pobreza y los grandes productores son los grandes beneficiarios. Es que, Eli, aquí hay un discurso además que es algo perverso. Lo tengo que decir así porque cuando... A ver, no es que uno esté en contra de los pequeños productores, todo lo contrario. Debería estar en este momento el gobierno, el país entero, las universidades, aportando transferencia de conocimiento, mejorando la tecnología para que los productores sean competitivos. Pero cuando usted dice, por ejemplo, que es que están en riesgo 33,000 empleos, cuando son más de 500 productores de arroz, obviamente productores de productores, usted lo acaba de decir, hay algunos que tienen el dinero, que tienen las fortalezas tecnológicas y muchas formas para poder competir, pero a veces se utiliza este discurso, que es que entonces estamos en contra del agro, estamos en contra de los productores, y eso es una mentira. Esa es una mentira que se ha sostenido en el caso de los arroceros desde hace muchas décadas. Y no solo en el caso de los arroceros, Douglas, en general cuando cualquier persona propone medidas para mejorar la eficiencia de la producción agrícola, lo acusan a uno de estar en contra del sector agrícola. Hay gente como que tiene grabado en la cabeza que pobrecito el agricultor, que el agricultor es tontico y no tiene la forma de salir de su condición de pobreza, y entonces lo ideal es preservarlos en esa condición de pobreza con ayudas mínimas para que no se mueran de hambre. Y por el contrario, lo que uno desearía es que esos pequeños agricultores, que son pobres en su enorme mayoría, puedan tener acceso a las mejores tecnologías, puedan tener acceso a recursos de la banca para el desarrollo, que puedan adoptar las mejoras tecnológicas que los industriales no les conviene que ellos tengan, porque si las tienen, baja el costo promedio, ¿verdad? Pero que ellos puedan tener acceso a todas estas cosas para mejorar su productividad, para que entonces puedan mejorar sus ingresos. Porque mejorar la productividad, al final de cuentas, quiere decir que serían capaces de producir mayor cantidad de arroz en el mismo tamaño de parcela que ya tienen, ¿verdad? Y entonces, si producen más arroz y venden más arroz, van a tener ingresos más altos. Ahora, ¿por qué tenemos Sí, claro, totalmente de acuerdo, Eli. ¿Por qué tenemos la silla vacía? Muy sencillo, porque aquí hay un tema. ¿Cómo se dio cuenta usted de que tuvieron esta reunión el domingo? Eli, usted fue uno de los primeros que publicó este acuerdo. Douglas, a mí por la labor que estoy haciendo frente al público me llega información de muchísimas fuentes. Y de hecho yo publiqué tarde hoy, a mí la información me llegó como a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Fíjese usted que a nosotros ni siquiera nos invitaron a comer este arroz, don Eli. A los medios de comunicación me refiero. Nadie se comió ese gallo pintico, posiblemente recién hecho, que se llamó acuerdo. Y este acuerdo, vea qué curioso, pero hoy el Ejecutivo está presentando, no sé si usted lo sabe, un proyecto de ley de reforma o un proyecto de reforma a la ley 82.000
8.285 del 30 de mayo del 2002 de creación de la Corporación Arrocera Nacional, creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores de Arroz. Este es el acuerdo que se firmó este fin de semana, un domingo a eso de las 6 de la tarde, cuando estábamos todos discutiendo si el ministro de la Presidencia había metido los escarpines con el tema de lo que dijo en un programa de televisión. En otro lado, a escondidas, se estaba firmando este famoso acuerdo que, como bien lo dijo Daniel ahora, esperarán entonces a prepararse para que entre o se elimine, digamos, esta desgravación arancelaria para el 2024-2025. Es decir, Eli, aquí como que las coincidencias no son como fortuitas, ¿verdad? Algo pasó. Pasaron muchas cosas y pasaron muchas cosas por debajo de la mesa y Douglas, uno tiene que preguntarse qué realmente fue lo que pasó ahí. Pilar Garrido es la coordinadora del equipo económico. No solo es la coordinadora del equipo económico, yo creo que es reconocido que es una de las ministras, sino la ministra que tiene más cercanía con el presidente de la República. Usualmente se percibe que cuando Pilar Garrido habla, lo hace en nombre del presidente, no se percibe que haya entre ellos muchas diferencias, ¿verdad? Y cuando ella anuncia hace un par de semanas que están considerando un mecanismo de liberalización del precio del arroz, y que inmediatamente después doña Victoria Hernández, la ministra de Economía, aquí en las cámaras de Telediario, lo confirmó. Sí, claro. Y de hecho, Douglas, vos tuviste que sacárselo con cuchara. Ella no lo quería decir, pero finalmente dijo, pues sí, muy probablemente vamos a liberalizar el precio del arroz. Esto que sucedió ayer es una bofetada, no solo para los consumidores, que es la mayor y la más vergonzosa, porque consumidores somos los 5 millones de costarricenses. De hecho, hay estudios que dicen que el 70% de los ticos consumen arroz todos los días. Claro. Y no es que el otro 30% lo consuman, es que no lo consumen con tanta frecuencia. Es que usted lo está diciendo, Eli, o sea, 7 de cada 10 en realidad, ¿verdad? Consumimos arroz en este país. ¿Usted consume arroz? Todos los días. Todos los días. En mi casa hay arroz todos los días. Sí, claro. Y entonces, 7 de cada 10 costarricenses consumimos arroz todos los días. Pero los consumidores estuvimos ausentes de esa mesa de negociación. Ninguna de la Asociación de Consumidores, asociaciones de consumidores, ninguna fue invitada. La prensa no fue invitada. No, ni sabíamos. Douglas, ¿perdón? Ni sabíamos, Eli. O sea, ni siquiera generalmente se envía una agenda con las actividades, incluso programadas fin de semana, sobre todo porque hubo un viceministro de Presidencia que estuvo allí presente. Y por lo tanto, de Presidencia de la República, de Casa Presidencial, no nos llegó tan siquiera un comunicado, ni siquiera una invitación. Y si usted se fija en la lista de quienes firmaron ese acuerdo por parte del gobierno, el gran ausente es el Ministerio de Planificación. Claro, no estuvo. La ministra de Planificación, ni los viceministros de Planificación, ninguno firmó ese documento, a pesar de que en el comunicado de que dio hoy el gobierno, creo que el Ministerio de Economía, dicen que participaron funcionarios de planificación. Lo cierto es que eso solo lo firmaron el ministro de Agricultura, la ministra de Economía, Industria y Comercio, el presidente ejecutivo del CNP, el viceministro de la Presidencia, Otárola, y algunos viceministros de Agricultura y también de Economía. No hay nadie en esa lista del Ministerio de Planificación. Y si la ministra de Planificación es la coordinadora del equipo económico, me parece que aquí hubo una jugada a espaldas de la propia Pilar Garrido, o la Casa Presidencial le está jugando billar a tres bandas a doña Pilar, y la están vacilando y la están utilizando se me fue ahora el término, ¿verdad? Pero bueno, ahora Pilar Garrido es la que quedó mal porque anunció una liberalización que nunca se iba a dar y nunca se dio. De hecho, por dicha que aquí no somos de memoria corta, tenemos las declaraciones de la ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria. Yo creo que el modelo de regulación de precios del arroz está obsoleto. Pero se va a liberalizar. Es un consenso, digamos, del Consejo Económico, de que el modelo está obsoleto, y estamos buscando
A ver, alivianar el bolsillo de la persona costarricense. Pero no me contesta, Ese es ministra, ¿se va a liberalizar sí o no el precio del arroz? Muy probablemente que sí. ¿Y entonces cómo es la cosa? Mariposa, dicen Bueno, por ahí. a doña Victoria hay que pedirle cuentas y entiendo que la silla está vacía en parte por ella, ¿verdad? Porque a mí cuando me invitaron a participar hoy en el programa me dijeron a debatir con alguna ministra del gobierno, con algún representante de Conarroz y bueno, evidentemente ninguno quiso hacerlo. Me parece que le deben muchas explicaciones al país. Y que no deberían de poder salirse con la suya de solo dar explicaciones cuando tienen el micrófono completamente para ellos, que puedan participar en foros donde se permita que otras personas confronten los datos y confronten las afirmaciones que están diciendo para que se pueda dilucidar cuál es la verdad real del asunto. Lo cierto y la verdad real está señalada en muchísimos estudios. Hay estudios, vos mencionaste anteriormente uno del Banco Central o tal vez fue Daniel Suchar. Daniel lo mencionó también, pero hay informes y estudios. Correcto. Hay estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Hay estudios que han hecho independientemente otros economistas como Ricardo Monge, como Bernal Jiménez Hijo. La OCDE lo ha señalado en 3 o 4 informes ya. El Banco Mundial tiene un estudio también sobre la situación del mercado del arroz en Costa Rica y las conclusiones de todos son bastante coincidentes y bastante similares. El esquema de regulación del precio del arroz y protección arancelaria, más la conformación de un cartel que se llama Conarroz, que tiene libertad para repartirse cuotas de producción y para fijar precios intermedios, ¿verdad? Porque Conarroz al final de cuentas decide cuánto se le paga al agricultor y cuánto se le paga al industrial, etcétera, etcétera. Ese esquema es absolutamente nocivo para el consumidor costarricense, para la economía costarricense y algo más que es importante decir, Douglas. En otros países del mundo, la cartelización de un sector productivo es un delito por la cual, en caso de comprobarse, los ejecutivos de las empresas pueden terminar en la cárcel. De hecho, recientemente en Estados Unidos se detectó un caso donde la industria del atún enlatado estaban haciendo acuerdos se ponían de acuerdo sobre precios, ¿verdad? Y el ejecutivo de una compañía que creo que es Bumblebee, se llama la marca, Bumblebee Atún Enlatado, el ejecutivo, el Chief Executive Officer, ¿verdad? El máximo ejecutivo de la compañía. El papá de los tomates. El papá de los tomates terminó en la cárcel, terminó condenado a varios años de cárcel. La compañía va a tener que pagar una multa de varias decenas de millones de dólares y la investigación sigue para ver cuáles otras empresas también participaron en este esquema. Bueno, en Costa Rica, lo de Conarroz no solo no es ilegal, sino que la ley lo promueve. Se creó por ley y esto es un cartel. ¿Por qué motivo en los países desarrollados los carteles son considerados ilegales y la actividad oligopólica cartelizadora es considerada una actividad criminal, penal? Porque es terriblemente perjudicial para el consumidor. Pero aquí en Costa Rica, los gobiernos, y seamos claros, este gobierno ha sido el más desvergonzado, pero no es el único que les ha otorgado a los arroceros y a los azucareros absolutamente todo lo que han querido. Sí, es de décadas, Eli, son décadas. Es de décadas, sí. Es de décadas, pero la cartelización está fomentada por ley. Muy bien, ahí está, Eli. De verdad que esperamos seguir debatiendo este tema, conversando este tema. Ojalá que de verdad las sillas no estén tan vacías y ahora que ya hablan de liberalización del precio del arroz, por lo menos el gobierno, que nos dé la explicación de qué pasó de último momento, cómo cambiaron, quién movió el músculo a quién y qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, Eli Feinsek, economista, quien nos ampliaba más este tema. Gracias, Eli. Muchas gracias, Douglas. Buenas noches. Ahora, el hashtag Adiós Arroz Barato, ahí están los comentarios que ustedes están están haciendo llegar a través de las diferentes redes sociales. Ya ahorita nos van a explicar, pero usted lo tiene ahí. Pagamos un sobreprecio del arroz
del 10% de acuerdo con estudios de asociaciones de consumidores.